Hola, soy Miguel y te doy la bienvenida a Relatos del Más Allá. Cuando cae la noche y las calles se vacían, cuando las sombras cobran vida y el silencio se vuelve ensordecedor, es cuando las historias más escalofriantes salen a la luz. Hoy te voy a contar relatos que cambiará para siempre tu forma de percibir las historias de los nahuales y brujas. Una historia real, una experiencia que alguien vivió en carne propia y que tal vez, después de escucharla, tú también reconozcas. Apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para adentrarte en los misterios más oscuros de México. Porque lo que vas a escuchar podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Historia número 1. El susurro de las bestias. No sé si alguien me crea. No me importa ya. Después de lo que viví en aquel pueblo olvidado por Dios, he dejado de intentar convencer a nadie. Solo necesito sacarlo de mi cabeza antes de que me consuma por completo. Todo comenzó cuando acepté un trabajo como topógrafo en la Sierra de Oaxaca, cerca de un pueblo llamado San Juan de las Flores. Era un lugar pequeño, rodeado de neblina y selva cerrada, donde las casas parecían murmurar historias viejas bajo sus techos de lámina oxidada. Iba acompañado de Tomás, mi compañero del INEGI, y entre los dos debíamos trazar coordenadas para una posible carretera. Nos íbamos a quedar una semana. Desde el primer día, el ambiente era extraño. Los pobladores eran amables, sí, pero evitaban el contacto visual. Algunos hacían una especie de bendición con los dedos al pasar junto a nosotros. Una mujer ya entrada en años nos dijo con tono bajo: no se alejen al caer la noche. Aquí caminan cosas que no son humanas. Tomás se rió. Yo también sonreí, pero había algo en su mirada, en ese temblor involuntario en sus manos, que me incomodó. Ella hablaba en serio. Esa primera noche, nos quedamos en una vieja casa que nos prestó el comisariado. Era de adobe, con puertas de madera hinchada por la humedad y una chimenea que escupía humo negro. A eso de las 2 de la mañana, me despertó un ruido, no, más bien un lamento. Sonaba como un animal herido, pero también tenía un tono humano. Me acerqué a la ventana. Afuera, en la penumbra entre los árboles, algo se movía a 4 patas. Era enorme, como un perro o un lobo, pero con la silueta grotescamente alargada. Se detuvo frente a la casa y, aunque no podía ver sus ojos, juro que sabía que me miraba. Desperté a Tomás. Él también lo vio. ¿Qué carajos es eso?, murmuró. La criatura se fue después de unos minutos. Solo cuando la silueta se perdió entre los árboles, volvimos a respirar con normalidad. Al día siguiente, le contamos a un anciano del pueblo. Él no se sorprendió. Eso no era un animal. Era un nahual, nos dijo. Uno de los antiguos. Aquí todavía caminan. A veces con cuerpo de hombre, a veces con el de bestia. Los protegen las brujas del cerro. Pensé que exageraba, que tal vez era parte del folclore local. Pero Tomás ya no quería seguir. Me insistió en que abandonáramos el proyecto. Yo me negué. Nos quedaban 4 días más. La tercera noche fue peor. Estábamos trazando coordenadas cerca del cerro más alto, llamado Teyecatl, cuando el aire cambió. El bosque se volvió sordo. Los grillos callaron. El viento dejó de moverse. Entonces, un olor a carne podrida nos invadió. Miramos alrededor y vimos una figura entre los árboles. Era una mujer, o eso parecía al principio. Su cuerpo era desproporcionado, brazos largos, piernas flacas, piel colgante y ceniza. Caminaba sin tocar el suelo. No tenía ojos. Tomás gritó. La figura se desvaneció. Corrimos cuesta abajo como si el infierno nos persiguiera. Esa noche, no dormimos.
Encendimos veladoras, pusimos sal en las ventanas como nos dijo una anciana. A la mañana siguiente, Tomás ya no estaba. Su cama estaba vacía. Sus cosas intactas. La puerta principal abierta. Corrí al pueblo. Nadie me ayudó. Todos bajaban la mirada, se encerraban en sus casas. Solo la mujer que nos había advertido me habló. Él fue necio. No escuchó. Ella se lo llevaron. ¿Quiénes? Le grité. Las brujas del Teyecate. Son viejas como la tierra. Protegen a los suyos. Los nahuales son sus hijos. Tú aún puedes irte si no te cruzas con ellas. No me fui. Tal vez por orgullo. Tal vez por miedo a aceptar que aquello era real. Esa noche decidí ir al cerro. Me llevé una linterna, una navaja y una mezcla de rabia y desesperación que me nublaba el juicio. Subí entre sombras. Los árboles parecían cerrarse sobre mí. Las ramas se movían como si tuvieran vida propia. A mitad del camino escuché voces. Susurros en un idioma que no entendía. Vi luces flotando, como fuegos fatuos. Uno de ellos se acercó. Dentro, vi un rostro, el de Tomás, deformado, llorando, pidiéndome ayuda sin voz. Corrí. Tropecé, me golpeé, sangré, pero seguí. Hasta que llegué a un claro. Allí estaban. 3 figuras femeninas, desnudas, huesudas, con piel tan gris que parecía de piedra. Se movían en círculos alrededor de una fogata y en el centro algo se retorcía. Un cuerpo a medio transformar, mitad hombre, mitad bestia. Era Tomás. Una de las brujas me vio. No tenía ojos, pero supe que me veía. Se acercó flotando y me habló sin abrir la boca. Tú no perteneces aquí. Pero ya es tarde. Me desmayé. Cuando desperté, estaba a la entrada del pueblo. Solo. Sucio. Herido. Nadie quiso decirme cómo llegué ahí. Solo me dieron una bolsa con mis cosas y me indicaron el camino de salida. Regresé a la ciudad. Inventé un accidente para justificar la pérdida de mi compañero. Nadie investigó demasiado. Solo supe que ese proyecto de carretera fue cancelado. Las razones, según el informe, zona de alto riesgo geológico. Nunca volví a dormir igual. A veces, en la madrugada, escucho rasguños en mi ventana, aunque vivo en un 6º piso. A veces veo ojos en la oscuridad que desaparecen cuando parpadeo. Y siempre, sin falta, sueño con el cerro. Con Tomás. Y con las brujas que me dijeron que ya era tarde. Quizás, en el fondo, nunca regresé. Historia número 2, la marca del nahual. No me pregunten por qué fui a ese pueblo. Supongo que todos tenemos algo que queremos dejar atrás, y yo necesitaba desaparecer un tiempo. Elegí un lugar pequeño en Veracruz, llamado La Esperanza, porque nadie lo conoce, porque no aparece en Google Maps, y porque me dijeron que ahí el silencio era tan espeso que podías escuchar tus propios pensamientos. Llegué con una mochila, un cuaderno y la idea de escribir. Renté una cabaña alejada del centro, cerca del monte. Me gustaba caminar entre los árboles, escuchar los pájaros, oír cómo el viento susurraba entre las ramas. Pero no sabía que ese susurro no era del viento. La primera noche todo estuvo tranquilo. Pero ya desde el segundo día, las cosas comenzaron a sentirse torcidas. Soñé con una criatura de ojos amarillos que me olía mientras dormía. Su aliento era caliente y áspero, como el de un perro. Me desperté empapado en sudor, y lo primero que vi fue una huella marcada en la puerta, una garra enorme, como de lobo, pero con dedos demasiado largos. La madera estaba astillada.
Pensé que era una broma o tal vez un animal salvaje. Fui al pueblo a comprar víveres y pregunté si había lobos en la zona. Un hombre mayor, con la cara llena de arrugas y ojos hundidos, se detuvo a mirarme fijamente. Eso no fue un lobo, joven, dijo. Usted fue marcado. Lo están oliendo. ¿Qué cosa? Pregunté, medio riéndome. El nahual. Si sueña con él y le deja una marca, significa que ya entró a su cabeza. Ahora va a intentar entrar a su cuerpo. Me reí más fuerte, pero él no. Me miró con una tristeza tan densa que me incomodó profundamente. Váyase esta noche, si puede, antes de que sea parte de ellos. No me fui. No porque no le creyera. Era más orgullo. Más esa absurda sensación de que nada malo podía pasarme a mí. Esa noche, mientras escribía, los ruidos comenzaron. Primero fueron los perros del pueblo, ladraban sin parar, como si vieran algo invisible. Luego, el silencio. Total. Ni insectos, ni grillos. Solo el crujido de la madera bajo mis pies y el zumbido de mi respiración acelerada. Y entonces lo vi. A través de la ventana, entre los árboles, una silueta. Primero de pie, luego a cuatro patas. Era algo entre un hombre y un animal. Enorme, cubierto de pelo gris oscuro, con extremidades que parecían estirarse a voluntad. Se acercó a la cabaña. Yo no podía moverme. Me escondí debajo de la mesa, como un niño. El ser comenzó a rodear la cabaña y raspaba las paredes con sus uñas. No intentaba entrar. No aún. Solo quería que supiera que estaba ahí. Que me estaba esperando. Al amanecer, salí. No podía más. Corrí al pueblo. Golpeé la puerta de la iglesia. Un cura joven me abrió, y cuando le conté lo que vi, palideció. Debiste irte cuando tuviste la marca, dijo. Ahora te va a perseguir siempre. Le supliqué ayuda. Me dio una cruz de ocote y un frasco con agua bendita. Me dijo que, si lo enfrentaba, tenía que hacerlo con fe. Pero yo no soy creyente. Nunca lo fui. Volví a la cabaña. Empaqué mis cosas. Me prometí largarme esa misma noche. Pero no llegué a tiempo. El atardecer cayó como un peso. El bosque se volvió denso, oscuro, espeso. El aire olía a sangre. Me encerré, puse la cruz en la puerta y rocié todo con agua bendita. Temblaba. Me senté en el suelo con un cuchillo de cocina y recité oraciones que no sabía si existían o si las inventaba del miedo. A medianoche, comenzó el golpeteo. No en la puerta. En el techo. Como si algo caminara sobre él. Raspaba. Gruñía. Me cubrí los oídos, pero aún podía escucharlo dentro de mi cabeza. Me hablaba. O algo parecido. Eran pensamientos que no eran míos, imágenes de carne, sangre, garras, una transformación que me arrancaba la piel. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo despertar al día siguiente, desnudo en el bosque, con el cuerpo lleno de tierra, hojas y heridas. Y una sensación profunda de vacío. Como si algo dentro de mí se hubiese roto o salido. Regresé al pueblo. Nadie me miraba. Nadie me hablaba. Solo el hombre viejo se me acercó y me tocó el hombro. Ya es uno más. ¿Uno más de qué? Le dije, con la voz quebrada. De los que caminan entre nosotros con piel de hombre, pero alma de bestia. Hoy vivo en la ciudad. Trabajo en lo que puedo. Nadie nota nada extraño en mí. Pero cada luna llena despierto lejos de mi cama. Con garras en lugar de uñas. Con hambre.
hambre de carne. Yo no creía en nahuales, hasta que me convertí en uno. Historia número 3, donde se cruzan los gritos. Mi madre siempre me decía que no jugara con cosas que no entendía. Que en los pueblos de antes, lo mágico y lo maldito son la misma cosa. Nunca le creí, hasta aquella semana que pasé en el rancho de mi abuela, en Hidalgo. Yo tenía 26 años. Había perdido el trabajo, me estaba separando de mi pareja y necesitaba un lugar donde respirar. Mi madre me sugirió que fuera al rancho unos días, lejos del ruido, del tráfico y de los problemas. Lo acepté sin pensar. El rancho estaba rodeado de cerros cubiertos de encino, niebla espesa al amanecer y caminos de tierra roja. La señal del celular no existía y las noches eran tan oscuras que no sabías si tenías los ojos abiertos o cerrados. La abuela me recibió con una sonrisa desdentada, pero sincera. Me ofreció tamales y café de olla y después me mostró mi cuarto. La casa era vieja, de tejas sueltas y paredes de adobe agrietadas. Al fondo del terreno había una pequeña construcción de piedra cubierta de maleza. Le pregunté qué era. Allí no se entra, me dijo, seria. Fue de tu bisabuelo. Lo usaban para encerrar cosas. Esa noche me costó dormir. A eso de las 3 de la madrugada, escuché un sonido extraño. No era un animal. Era un lamento, grave, profundo, lleno de dolor. Me levanté y salí al patio con una lámpara. El frío era insoportable, el viento olía a tierra mojada y humo. Y entonces lo vi, una silueta encorvada, cubierta de pelo negro, con la cabeza demasiado grande para su cuerpo. Estaba junto al viejo cuarto de piedra, rascando la puerta. Me quedé paralizado. La criatura se giró. Tenía ojos humanos. O eso creí. Me miró por varios segundos y después se escabulló entre los árboles. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela. Bajó la voz y me confesó lo que nunca quiso decirle a nadie. Esa cosa era tu tío Román. ¿Mi qué? Un hermano de tu madre. Nació raro. Desde niño hablaba con la tierra, con los animales. Decía que escuchaba voces en la noche. A los 13 años, empezó a cambiar. Lo encontramos una noche devorando gallinas, cubierto de lodo, sin poder hablar. Tu bisabuelo le marcó la espalda con un símbolo y lo encerró en esa casita. Desde entonces, ya no era él. Pensé que era una locura. Una historia para asustarme. Pero en mi pecho sentía algo más, angustia, como si lo que había visto me hubiera reconocido. Esa noche no dormí. Me quedé en la cocina, con una lámpara encendida. Escuché pasos afuera, susurros. Pero no salí. La tercera noche fue peor. Los perros del rancho empezaron a aullar como si alguien estuviera matándolos. El aire se volvió denso, como si el oxígeno escaseara. Luego, un grito. No humano. Un grito que parecía romper la realidad misma. Me levanté de la cama y salí corriendo al patio. La puerta del cuarto de piedra estaba abierta. Y frente a ella, había 2 figuras. Una era el nahual que había visto antes, grande, deformado, con ojos llenos de odio. La otra era una mujer, levitando a pocos centímetros del suelo. Vestía de negro y su cara estaba cubierta por un velo. Cuando me acerqué, sentí que mi cuerpo se paralizaba. La bruja levantó una mano y el nahual gruñó como un perro castigado. Ella lo controlaba. La sangre llama a la sangre, dijo, sin mover los labios. Él es de tu sangre. Por eso lo has visto. Por eso te espera. ¿Qué quiere de mí? Pregunté temblando. Que lo liberes. Sentí un calor en el pecho.
como si algo dentro de mí respondiera a su voz. La bruja me señaló la entrada del cuarto. Rompe el sello. Deja que regrese a la tierra. Él no nació para estar encerrado. Negué con la cabeza. Di un paso atrás. Pero entonces el nahual gritó. No fue un gruñido. Fue un grito humano, de dolor. Como si llevara años rogando que alguien lo escuchara. Corrí. Entré a la casa, cerré todas las puertas, recé lo poco que me sabía. Afuera se escucharon pasos, susurros, risas, hasta que todo volvió a quedar en silencio. A la mañana siguiente, la puerta de piedra estaba cerrada de nuevo, sin rastro de lo que vi. Le conté a mi abuela. Ella lloró. Fue la bruja del cerro, la que ayudó a tu bisabuelo a sellarlo. Pero la tierra ya no aguanta más. Esa cosa necesita volver a ser parte de lo que es. Esa tarde me fui. Dejé el rancho sin mirar atrás. Desde entonces, algo cambió en mí. Tengo pesadillas con ojos amarillos. A veces despierto con tierra bajo las uñas. He soñado que corro a 4 patas, que huelo la sangre, que grito en la oscuridad. Y sé que algún día volveré a ese lugar. Porque la sangre llama. Y la marca ya la llevo dentro. Historia número 4, el pacto del espino. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero juro por lo más sagrado que todo lo que voy a contar sucedió. Si estás leyendo esto, no te rías. Solo escucha. Porque si alguna vez vas al pueblo de San Marcos del Espino, en la Sierra de Puebla, y alguien te dice que no salgas después del último canto del gallo, hazle caso. Fue hace 3 años, cuando trabajaba como paramédico voluntario en zonas rurales. Mi compañero, Julián, y yo habíamos recibido el encargo de cubrir una semana en San Marcos, un lugar que ni siquiera aparecía en los mapas del gobierno. Al llegar, notamos que algo era distinto. La gente apenas nos miraba. Algunos llevaban amuletos de espinas secas colgados del cuello, y en cada puerta había ramas de pirul trenzadas con cintas rojas. ¿Qué es todo eso?, le pregunté al jefe de la clínica. Él solo dijo: costumbres. Protección. Aquí las cosas no son como en la ciudad. No insistí. Pensé que eran supersticiones típicas. Hasta que llegó la primera noche. El gallo del pueblo cantó justo a las 11:48 de la noche. Lo sé porque lo anoté. A los 2 minutos, todo se volvió muerto. Ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el silencio más denso que he sentido en mi vida. Y después, un chillido, como si una mujer gritara desde muy lejos, pero con un eco que no terminaba nunca. Me levanté sobresaltado y salí al pasillo. Julián también lo escuchó. Miramos hacia el monte y entre los árboles vimos una luz. No era una fogata. Era azulada, flotante, como si alguien la llevara en las manos. Y entonces vimos a la mujer. Alta, encorvada, con un rebozo sobre la cabeza. Caminaba con pasos lentos, arrastrando los pies. La luz venía de ella, o de dentro de ella. No sé cómo explicarlo. Cuando cruzó frente a la clínica, nos ocultamos instintivamente. ¿La viste?, susurró Julián. Yo solo asentí. A la mañana siguiente, un campesino fue traído al centro médico. Estaba pálido, con la cara arañada y los ojos desorbitados. No hablaba. Solo murmuraba: la bruja ya viene. Intentamos estabilizarlo, pero su corazón se detuvo sin razón. Murió esa tarde. Nadie del pueblo quiso velarlo. Lo enterraron en cuanto oscureció, en un hoyo poco profundo detrás de la iglesia.
Esa noche, el gallo volvió a cantar. Esta vez fue antes de las 11. Y la bruja regresó. Pero no venía sola. La vimos desde la ventana. Detrás de ella caminaban figuras deformes. Parecían animales, pero sus formas eran erráticas. Una tenía piernas humanas y cuerpo de caballo, otra parecía un perro con brazos. Los pobladores les llaman los hijos del pacto. Esa noche, las luces de la clínica parpadearon. Las paredes se estremecían como si alguien las arañara desde adentro. Y de nuevo, el chillido. Julián vomitó del miedo. Yo solo recé. Pero lo peor vino al amanecer. Encontramos marcas en la puerta principal. Garabatos hechos con sangre. Un espino clavado en medio, atravesando un pájaro muerto. Volvimos a preguntar al jefe de la clínica. Esta vez, no se guardó nada. Hace muchos años, nos dijo, este pueblo estaba muriendo. Plaga, hambre, sequía. Los ancestros hicieron un trato. Una mujer del monte les ofreció vida a cambio de permitirle elegir un cuerpo cada cierto tiempo. Uno que pudiera abrir la puerta. ¿Qué puerta?, preguntó Julián. La que divide a los nuestros de los otros. Los que caminan con piel prestada. Nos quedamos en silencio. Esa mujer es una bruja vieja. No muere. Solo cambia de forma. Y los nahuales son sus guardianes. Los libera cuando se acerca la fecha del cruce. Y ese día es esta noche. Esa noche. A las 11:30 nos encerramos. Clavamos tablones en las ventanas. Encendimos velas y nos untamos sal de grano, como nos indicaron. El gallo no cantó. Esta vez fue un chillido el que marcó el inicio. Y después, el caos. Golpes en el techo. Risas que no venían de ninguna garganta humana. Alguien, o algo, caminaba en círculos sobre la clínica. Oíamos el sonido de pezuñas, luego de garras, luego de pies descalzos. Cambiaban. Mutaban. Y entonces se hizo un silencio sepulcral. La puerta se abrió sola. Allí estaba ella. La bruja. Ya no encorvada, ni cubierta por el rebozo. Era alta, esquelética, con piel seca como cuero viejo. Tenía los ojos completamente negros. Su voz no salió de su boca, sino de nuestras cabezas. Uno de ustedes me ha sido ofrecido. Vi a Julián. Él lloraba. Pero no de miedo. De culpa. Perdón, dijo. Mi hermano está enfermo. Me ofrecía cambio. Dijeron que sería rápido. Lo miré con horror. Y antes de que pudiera hacer algo, ella lo tocó. Su cuerpo se convulsionó, se quebró, se torció y luego cayó al suelo, inerte. La bruja me miró por última vez. Tú hablaste con respeto. Por eso vivirás. Pero no olvides esto, la tierra recuerda. Y también reclama. Desapareció en la sombra con su procesión de horrores. El gallo cantó minutos después. Yo no volví a San Marcos. No reporté nada. Dije que Julián huyó. Nadie cuestionó. Pero desde entonces, algo me sigue. A veces, encuentro espinos en mis bolsillos. O escucho susurros en la madrugada que me llaman por mi nombre. Y en mi puerta, una vez al mes, alguien deja un pájaro muerto, atravesado por una rama seca. Porque los pactos, aunque no los hagas tú, también te pueden arrastrar. Historia número 5, el último rezandero. Yo no creía en nada de esto. Brujas, nahuales, maldiciones, siempre pensé que eran historias para espantar niños.
hasta que me tocó vivir lo que no le deseo ni a mi peor enemigo. Soy originario de un pueblo de Tlaxcala, pero desde joven me fui a vivir a Querétaro. Fue hasta la muerte de mi tía Lupe que regresé. Ella era una mujer muy querida, de esas que sabían curar con hierbas, sobar los sustos, leer las cartas. Muchos le decían bruja buena, pero ella siempre se llamó a sí misma rezandera. Volví al pueblo para el novenario. Me quedé en su casa, una construcción antigua con olor a copal y polvo de siglos. En la sala colgaban cuadros de santos y veladoras encendidas día y noche. Todo estaba tal como ella lo dejó, menos una cosa. En la mesa del comedor había un cuaderno negro, sin título. Me llamó la atención porque estaba colocado como si alguien lo hubiera dejado ahí para que lo encontrara. Al abrirlo, encontré notas escritas a mano, oraciones, nombres de personas, dibujos extraños y símbolos que nunca había visto. En la última página, con tinta roja, decía: cuando muera el rezandero, la bruja vendrá a tomar el cuerpo del siguiente. Solo el que conozca su nombre podrá detenerla. No le di importancia. Pensé que era parte de su folclore. Hasta me reí. Pero esa noche entendí que había cometido un error. Me acosté en el cuarto donde ella dormía. A las 3 de la madrugada me despertó un susurro. Pensé que era el viento. Pero el sonido se repetía, cada vez más claro, como si alguien me hablara desde el rincón del cuarto. Ya murió la vieja, ahora tú me abres la puerta. Salté de la cama. Encendí la lámpara. No había nadie. Pero la ventana estaba abierta. El aire olía a tierra mojada y humo rancio. En el suelo vi pisadas descalzas, marcadas con lodo. No llevaban hacia la ventana. Venían de fuera, hacia adentro. Pasé el resto de la noche rezando oraciones que ni sabía que me sabía. Al día siguiente, fui al panteón. Necesitaba estar cerca de la tumba de mi tía. Quizá por consuelo. Quizá porque algo dentro de mí sentía que su espíritu todavía me protegía. Un señor mayor se me acercó. Se llamaba Justino y había sido ayudante de mi tía. ¿Ya viste el cuaderno, verdad?, me preguntó sin rodeos. Sí. ¿Qué es todo eso? Es la protección. Pero también es una advertencia. Tu tía no solo curaba gente. Contenía algo que vive en este pueblo desde antes que llegaran los españoles. Una bruja vieja. Maldita. De esas que no tienen cuerpo, solo se meten en el de quien le deja el camino abierto. ¿Y por qué vendría por mí? Porque estás en su casa. Dormiste en su cama. Ya respiraste su polvo. Y porque ella sabe que tú no crees. Esa noche no quería dormir. Pero el cansancio me venció. Y entonces soñé. Soñé que estaba en el monte, en un claro con árboles retorcidos. Frente a mí, una mujer sin rostro. Solo piel estirada sobre el cráneo, como una máscara seca. Tenía el cuerpo cubierto de pelos largos y su voz sonaba como ramas quebrándose. Dame un nombre, me dijo. Di mi nombre y desapareceré. No lo sabes, ¿verdad? Porque ya no quedan rezanderos. Y tú, ya me dejaste entrar. Desperté gritando. La casa olía a azufre. Todas las velas estaban apagadas, aunque no había viento ni ventanas abiertas. En el espejo del baño, escrito con algo oscuro, decía: tu sombra ya no te pertenece. Salí corriendo. Fui con Justino. Le supliqué que me ayudara. Él me llevó a una cueva en el monte donde, según él, mi tía guardaba lo que no podía tener en casa. Entre botellas con líquidos extraños, ídolos de barro y huesos amarrados con hilos rojos, encontramos una caja de madera. Dentro había una lista.
Al final, escrita con letra temblorosa, aparecía una sola palabra: Ismala. Ese es su nombre, dijo Justino, asustado. Pero tienes que decirlo en el lugar donde se cruza el mundo de los vivos con el de los otros. Donde ella entra. ¿Dónde es eso? Donde escuches 3 veces el mismo grito. Esa noche, regresé a la casa. Me quedé despierto, con una cruz de ocote, el nombre en la boca y una vela negra encendida. A las 3:33 de la mañana, el grito vino. Un alarido desgarrador que se escuchó 3 veces, cada vez más cerca. Me tapé los oídos, pero era inútil. El sonido entraba por los huesos, no por el aire. Salí corriendo. La calle estaba desierta. Pero en la esquina donde se cruzan los caminos del cementerio, la iglesia y el monte, el grito retumbó por última vez. La vi. Ismala. La bruja venía arrastrándose con garras de fiera y ojos sin párpados. Me apuntó con un dedo largo como rama seca. Tu sombra es mía. Yo grité su nombre. Ismala. Todo se detuvo. El viento cesó. La bruja se convulsionó, se dobló, se partió en 1000 fragmentos de sombra que se desvanecieron como polvo quemado. Caí al suelo. No recuerdo cómo volví a la casa. Desde entonces, nada ha sido igual. El cuaderno sigue en mi poder. La gente del pueblo me llama el nuevo rezandero. Y a veces, muy de madrugada, cuando las velas parpadean sin razón, escucho una voz en el rincón más oscuro de la casa. Un susurro que me recuerda que Ismala no murió. Solo espera que yo olvide su nombre. Historia número 6. El Nahual del Barranco. Soy ingeniero ambiental y, hace unos años, trabajé en una evaluación de impacto ecológico en la zona serrana de Chiapas, cerca de un poblado llamado el Barranco del Silencio. Era un sitio que no aparecía en planos oficiales, al que solo se llegaba en mula o caminando, y cuyo nombre, pensé entonces, era una exageración. Me equivoqué. Desde que llegué, sentí que algo no estaba bien. Era un silencio distinto al de otros pueblos rurales. No era paz, era vacío. Como si la tierra misma aguantara la respiración. No había risas de niños, no había música. Solo el crujir de la madera, el viento entre los árboles y la mirada inquieta de los pocos habitantes. Uno de ellos, un anciano ciego llamado Don Aurelio, fue el único que habló conmigo sin reservas. Cuando le conté a qué venía, me dijo sin rodeos: no midas donde no debes. Este monte tiene dueño. Y no es humano. Pensé que se refería a los dueños de la tierra. Le agradecí y seguí trabajando, tomando muestras, caminando senderos entre la neblina, anotando coordenadas. Hasta la tercera noche, todo marchaba bien. Esa noche me despertaron unos ruidos afuera de la cabaña que me habían asignado. Sonaban como pisadas pesadas, pero inconstantes. A veces como de patas. A veces como pies descalzos. Me asomé por una rendija y vi algo imposible, una figura entre los árboles, a medio transformar. Tenía cuerpo de animal, pero su rostro era parcialmente humano, con ojos brillando como carbones encendidos. Me paralicé. El ser se quedó un momento mirándome. Luego desapareció entre los arbustos sin emitir un solo sonido. A la mañana siguiente, hablé de eso con Don Aurelio. Me pidió que lo acompañara a la cima del cerro cercano, donde había un círculo de piedras negras. Allí, me contó la historia. Ese es el lugar donde lo enterraron, dijo. El primer nahual. No uno cualquiera. Este era brujo y cambiapieles, nacido con dientes y ojos amarillos. El pueblo lo ejecutó cuando empezó a llevarse niños, pero no pudieron matarlo del todo.
Dicen que su alma quedó atrapada en el monte. Y cada vez que un forastero llega, despierta porque necesita un cuerpo nuevo. Yo le respondí que eso eran leyendas y él me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba en un viejo ciego. ¿Tú crees que estás aquí por accidente? Tú fuiste llamado. Porque ya eligió. Me reí nervioso. Volví a la cabaña. Esa noche me costó dormir. Tenía pesadillas con garras, ramas que se enredaban en mi garganta y una voz que me hablaba desde dentro de la tierra. Tú ya no tienes nombre. Lo olvidaste. Ahora eres mío. Desperté sudando. Mis uñas estaban más largas. Mis pies cubiertos de lodo. Afuera no había huellas, excepto las mías. Comencé a tener lapsos de tiempo perdidos. Me despertaba en lugares distintos, con cortes en la piel, con el sabor a carne cruda en la boca. Y cada noche, la voz del nahual volvía, más clara. Tu cuerpo ya no es tuyo. Solo falta que dejes de resistirte. Volví al círculo de piedras con don Aurelio. Le exigí ayuda. Me miró con tristeza. La única forma de romper el vínculo es recordar tu verdadero nombre. El primero. El que tu madre dijo al nacer, antes de que lo cambiaras con títulos y papeles. El nahual solo posee a quienes han olvidado quiénes son. Me reí, desesperado. ¿Y si no lo recuerdo? Entonces terminarás como los otros. Cuerpo humano, alma de bestia. Esa noche decidí huir. Tomé mi mochila, mis documentos y caminé montaña abajo. Pero los caminos habían cambiado. Todo estaba cubierto por neblina espesa. Me perdí. Escuchaba gruñidos detrás de mí, respiraciones que no eran mías, ramas quebrarse sin que hubiera viento. Entonces lo vi. El nahual completo. Alto como un hombre, cubierto de pelo gris, pero con rostro humano, mi rostro. Una versión distorsionada, con la boca llena de colmillos, los ojos amarillos, la piel tensada por dentro como si algo quisiera salir. Ya estás dentro. Solo falta que lo aceptes, dijo, sin mover la boca. No recuerdo cómo escapé. Solo que desperté días después en un hospital de Tuxtla. Me habían encontrado caminando desnudo por la carretera, cubierto de barro y arañazos. Dijeron que deliraba en una lengua extraña. Nunca volví al barranco del silencio. Ni terminé el estudio. Pero desde entonces, todas las madrugadas, entre las 3 y las 4, escucho aullidos. A veces desde lejos y otras veces desde dentro de mí. Ya casi no sueño. O cuando lo hago, estoy corriendo en el monte, a 4 patas, con un hambre que no entiendo. Y lo peor no es que me esté volviendo algo más. Lo peor es que, ya. No quiero resistirme. Y así termina este relato del más allá. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue real las historias? ¿O piensas que hay una explicación lógica para todo esto? La verdad es que en México, la línea entre lo real y lo paranormal es muy delgada. Nuestras tradiciones, nuestras creencias, nuestros ancestros, todo se mezcla en un mundo donde lo inexplicable encuentra su lugar. Si estas historias te dio escalofríos, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos de terror cada semana. ¿Y tú, has vivido algo paranormal? ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios, tal vez tu experiencia sea la próxima historia que relate aquí. Recuerda comentar una de las frases que aparecen en la descripción si llegaste hasta el final del video. Mientras tanto, mantente alerta cuando camines solo por la noche, porque después de lo que acabas de escuchar, tal vez ya no veas las cosas de la misma manera. Gracias por acompañarme en este viaje al más allá. Nos vemos en el próximo relato,
si es que te atreves a regresar.